la oportunidad que nos das una vez más de ahondar las Escrituras, el mensaje divino que tú has enviado a nosotros, la humanidad, para revelarte, para poder conocerte, oh Dios, y saber cuál es tu voluntad y caminar sobre ella para agradar tu corazón. En esta hora te pedimos, seas tú descendiendo con poder sobre el corazón y el oído de todo aquel que tanto presente como a través del medio abrirán este tiempo, Padre, para que seas tú llegando a sus vidas. Haz transformación en ellos, que tu palabra bendita, que nunca vuelve vacía, Padre, haga rema en sus vidas y les dé un estilo de vida en el cual reconozcan que tú eres el centro de sus vidas. Gracias, Padre, te damos. En el nombre bendito de Cristo Jesús lo hacemos. Y el amado pueblo de Dios dice: amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias doy a mi Dios por la oportunidad que hoy nos da de poder estar acá una vez más. Vamos a ver cómo es que en el tiempo de Dios, la perfección de Dios, cómo es que hemos dicho otras veces, en nosotros los hijos de Dios no hay casualidad, no hay coincidencia, no hay al azar, no hay un número de lotería en el cual voy a ver si me saco el premio o no, a ver si tengo suerte. No, en Dios no hay suerte. En Dios hay ya un plan determinado sobre el cual cada uno de nosotros camina. Amén. Así es de que, entendiendo esto, en el día de hoy vamos a ver cómo es que hay una fiesta, hay una celebración que usted sabe que se está aproximando, el día de la Pascua o la Semana Santa, que es la fiesta que se está acercando, es el día en el cual el triunfo de la iglesia se celebra. De hecho, cada cosa tiene un principio y tiene un final. En el día de hoy vamos a ver cómo es que de esa semana de triunfo, de la cual la iglesia surge por la resurrección de Cristo, no por su muerte, sino por hacer algo que ningún mortal puede hacer, que es resucitar, a través de ello la iglesia entonces viene a crear vida. ¿Cómo es que entonces a nivel mundial esta celebración, déjeme decirle que es reconocida? No es celebrada por todos porque hay grupos religiosos, hay sectas, hay movimientos que son diferentes a los nuestros y ellos no la consideran como la celebración que nosotros en el mundo cristiano tenemos, pero sin embargo tienen conciencia de que hay una celebración para nosotros en la cual nosotros como grupo, como iglesia, como entidad que Cristo vino a dejar acá en la tierra, comenzó a tener vida a través de su resurrección. Amén. Así de que en el día de hoy vamos a ver cómo es que en los planes de Dios cada cosa ya tiene un tiempo, un lugar y una razón de ser. Yo me recuerdo, por ejemplo, allá en Guatemala conocemos a alguien que no ha terminado su casa porque de acuerdo al plano de construcción que ellos tienen, en el plano marca una cosa, una pared, un baño, pero ya construido, a la persona no le gusta y pide que lo derriben y entonces que hagan algo que la persona quiere. O sea, es un plano que puede ser modificado, que puede ser cambiado, pero vamos a ver un plan en Dios que no puede ser modificado, sino que tenemos que ajustarnos a algo ya establecido. Amén. Así de que un plano para de una construcción o cualquier proyecto que usted y yo podamos tener, podemos tenerlo, pero está todavía expuesto a cambios. Y nosotros podemos hacerlo. Pero déjeme decirle que vengo a hablarle de un plan que es perfecto. Un plan que no tiene movimiento, que no hay en él cambio, ni transformación, ni mudanza, dice Santiago. Porque es un plan perfecto ya establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así de que en este plan, usted y yo entramos para poder determinar. Es por eso que dije al principio, nosotros no nos movemos por coincidencia, por casualidad, o por ahí se va, o por a ver si sale, no. En nosotros ya hay un plan establecido. Es por eso que en el reloj de Dios, la fecha, el lugar y el acontecimiento ya está establecido. O sea, cuando yo digo esto, me refiero a que cuando Cristo llegó a la tierra, llegó en un tiempo perfecto. Ustedes se recuerdan el libro de Marcos, cuando dice en Marcos 1:15, he aquí el tiempo se ha cumplido, significa que ya en el reloj de Dios la espera había terminado, que ya el momento de lo que tenía que surgir a través de la venida de Cristo comenzaba para poder entonces el reloj de Dios dar paso a otros acontecimientos. Amén. Así de que cuando Cristo dice, he aquí el tiempo se ha cumplido,
y el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, a los antiguos se les habló acerca del reino venidero, se les habló acerca del Mesías que habría de venir, se les habló acerca de aquel que dijo Moisés, porque Dios levantará de entre este pueblo, de entre su pueblo, a un profeta mayor que yo, a él oiréis. O sea, cada acontecimiento en Dios tiene un tiempo ya establecido. Entonces, en el día de hoy vamos a ver cómo es que en el reloj de Dios cada cosa tiene ya una razón de ser. Usted se recuerda, por ejemplo, cuando Jesucristo comienza sus milagros, cuando comienza a darse a conocer como el Hijo enviado de Dios. Para darse a conocer, Él tenía que mostrar que Él era quien decía. Pero Él ya traía establecido un tiempo determinado. O sea, no es el hecho como nosotros, por ejemplo, que a veces cambiamos de plano. Nosotros, por ejemplo, ayer con mi esposa, sin ir muy lejos, fuimos a hacer algunos mandados, y cuando ya íbamos para la casa, ella dice, ¿por qué no vamos a Lowe's? Necesito comprar algo. Entonces nuestro plan de ir para la casa cambió y surgió algo diferente. ¿Sí me explico? Pero vamos a ver cómo es que en el plan de Dios cada cosa ya está establecida de una manera tan perfecta. O sea, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá, no es el hecho de que a Dios lo tome por sorpresa, o porque Dios diga, híjole, esto me surgió de repente y tengo que improvisar una solución. No, sino que Dios ya tiene un plan tan perfecto en su conocimiento previo, en su sapiencia, como dicen muchos, o sea, en su sabiduría, porque Él ya sabe qué es lo que está por ocurrir y Él ya tiene la respuesta para cada cosa. Amén. Así de que en el libro de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 4, veamos cómo es que Dios en Cristo Jesús, Cristo le dice a María, María, ¿qué es lo que pasa? Tienes que ajustarte, porque yo no vengo a hacer lo que yo quiera en cualquier momento y hacer lo que yo quiera en cualquier lugar, sino que a lo que yo vengo ya es un plan establecido. Usted se recuerda que Jesucristo lo dijo más de una vez, porque yo hago lo que veo hacer al Padre, porque yo digo lo que oigo del Padre. O sea, cada cosa que Cristo hizo ya venía determinada en un lugar, en un tiempo y una razón de ser, para que fuera dentro del plan que Dios ya había diseñado. Amén. En el libro de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 4, usted se dará cuenta, aunque es confusión para muchos, pero no ahondaremos en esto, porque nosotros no vamos a ver si Cristo hizo aguardientes, hizo un licor que emborrachaba o no. Eso no lo veremos en el día de hoy, pero sí vamos a ver el milagro que Cristo hizo y la razón por la cual Cristo determina que hay una razón, un tiempo y un lugar para que Él obre en milagros dentro del tiempo que Dios le estableció. Amén. En el libro de Juan, en el capítulo 2, su versículo 4, usted mirará cuando María le dice a Jesucristo, Jesús, hijo, se les acabó el vino. Entonces ella le dice a las personas del lugar, traigan unas garrafas, traigan unos tambos, traigan unos toneles ahí para que Él pueda hacer el milagro delante de ustedes. Pero Jesucristo comienza hablando a esto, y como es que la honra de Cristo a su madre le hace entender de que lo va a hacer, pero que no está en el tiempo que ella determine, sino en el tiempo que el Padre estableció. Amén. En el libro de Juan, capítulo 2, el versículo 4, Jesucristo dice así: Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Usted se da cuenta? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, lo puedo hacer lo que yo quiera, porque para mí nada es imposible, diría Jesucristo. Pero tiene un tiempo y una razón establecida dentro del plan de Dios. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El hecho de glorificarme delante de los demás para que determinen ellos, a través de mis obras, que yo soy el enviado, y no solamente por rumores, sino por obras, aún no ha llegado. Entonces le dice a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Pero en cuanto al tiempo de lo establecido por Cristo, déjeme decirle que Cristo no llegó a los lugares donde Él hizo ciertos milagros o todo lo que Él hizo, los prodigios, las maravillas, no los hizo fuera de tiempo. Entonces recuerda cuando Él fue a la mujer samaritana en el libro de Juan 4,
dice que él llegó a la mujer samaritana, pero cuando sus discípulos iban a buscar comida, Jesucristo le dijo, no, yo tengo algo que hacer. Y se desvía y se va para Samaria, y entonces usted ya conoce la historia de la mujer samaritana, de la cual en el día de hoy quien abrió el servicio lo hizo para recordarnos de lo que Cristo le dijo a esta mujer samaritana cuando estaba en el pozo de Jacob. Todos los milagros, todos los prodigios, todas las maravillas que Cristo llegó a hacer, déjeme decirle que ninguna estuvieron fuera de tiempo. Imagínese la que usted quiera. Puede hablar tal vez del ciego Bartimeo, puede hablar tal vez de aquel paralítico que estaba en el estanque de Betesda, puede mencionar a quien usted quiera dentro de la porción bíblica, pero ninguno, absolutamente ninguno de ellos estuvo fuera de tiempo, fuera de lugar y fuera del milagro que Cristo ya había sido planeado dentro del plan de Dios que ocurriera en ese tiempo. Amén. Así de que, ¿cómo es que vamos a llegar a determinar en cuanto a la precisión de Dios en el tiempo? O sea, usted y yo ya tenemos dentro del plan de Dios una razón, un propósito de hacer lo que se hace y de llegar a donde se llega. Las cosas que ocurren en nosotros, a Dios no lo toma por desapercibido. Porque usted y yo, como hijos de Dios, estamos dentro de una cobertura especial de Dios en la cual Él nos ha prometido que todo lo que hará para nosotros será acompañarnos, será tener cuidado de nosotros hasta el fin del mundo. Hasta cada uno de los días que Él nos permita llegar, en cada uno de ellos, la palabra establece que Él nos dará cobertura, llevándonos a niveles mayores de entendimiento y dándonos soluciones a cualquier situación por la que estemos pasando. Amén. Pero ¿cómo es que los hermanos de Jesús, habiendo ellos nacido después de Jesús, porque recuerde que Jesús fue el primero de los hijos de María y después vinieron otros, hermanos y hermanas, dice la Biblia, pero ¿cómo es que ellos, viendo a su hermano mayor, aún dudaban de él? No tenían la seguridad de que él estuviera acuerdo, de que lo que él hiciera fuera por voluntad de Dios su Padre, y de lo que él hablaba, ellos todavía dudaban. Y ellos le dicen a Jesús, hey Jesús, vamos a Judea. Pero Jesús, sabiendo de que los judíos lo buscaban para matarlo, sabía que lo iban a hacer. Jesús sabía que los judíos, los romanos, los gentiles, todos iban a intervenir en el momento del cumplimiento de la profecía que había sido determinada a través del profeta Isaías. Pero sabía que aún no era el tiempo establecido por Dios. Entonces dice que venía entonces una fiesta en la celebración de los judíos. La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos eran unas enramadas que ellos hacían en ese día, que eran 7 días más o menos. Lo hacían para recordar cómo Dios los había guiado por el desierto por 40 años. Un lugar donde ellos no tenían casa establecida, no es como acá, que ahorita usted puede establecer su casa, puede construir su casa, porque usted sabe que la porción de tierra donde la va a construir es suya. La compró o como le haya llegado, es suya. Y usted sabe que ese pedazo, usted se va a estar ahí todo quizá el resto de su vida. Pero ellos iban, lo que le llaman nómadas, se iban moviendo de un lugar a otro y no tenían un lugar establecido. Armaban sus casas, sus covachas, con lo que encontraran, con enramadas, con ramas de los árboles, y ellos se iban transportando conforme Dios los guiaba. Y de ahí surge esta celebración, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cuando esa fiesta llega, está entonces todo el pueblo de Judea esperando esa celebración. Pero vea usted qué es lo que dice en el libro de Juan, en el mismo capítulo 7, pero su versículo 6, en el mismo libro de Juan. ¿Cómo es que los mismos hermanos, habiendo crecido con Jesús, porque dije ya, Él era el mayor de todos, sin embargo ellos dudaban todavía de Él? Y le decían, Jesús, ¿cómo es eso? Tú estás aquí en Galilea, no quieres ir a Judea, porque los judíos quieren matarte. Pero dime esto, le preguntaban sus hermanos, si tú haces milagros, si tú dices lo que dices, que has sido enviado del cielo de parte de Dios tu Padre, ¿cómo es que estás haciendo milagros a ocultas? Si alguien que hace milagros tiene que hacerlo en público para que todos lo vean, no en ocultas, porque quedaría el milagro solo para ti.
Tienes que darlo a conocer. Pero Jesucristo sabía que debía ir a Jerusalén, pero todavía no. Porque de la fiesta que yo le estoy hablando, de la fiesta de los tabernáculos, que es la porción que vamos a leer un versículo ahorita, en esta fiesta, déjeme decirle, que era una celebración que se hacía a finales de otoño. O sea, esta celebración se hacía más o menos entre finales de septiembre y los primeros 15 días de octubre. Y Jesucristo llegó a Jerusalén en su entrada triunfal en el mes de marzo, entre marzo y abril, que es la celebración que nosotros estamos por tener. Lo que es la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana de Pascua, como usted le quiera llamar, pero es una semana que incluye un periodo de cosas maravillosas que Dios hizo y dejó establecidas en nuestro corazón, para que entendamos que la última semana que Cristo estuvo acá sobre la faz de la tierra, no estuvo solo por estar, no iba nada más al trabajo y regresaba, sino que su trabajo, su negocio, era hacer lo que el Padre le había enviado a hacer, que era salvar almas, y Él hasta el final de sus días acá en la tierra estuvo haciendo la voluntad de Dios a través del evangelio que traía del reino. Amén. Así de que vea usted qué es lo que dice en el libro de Juan 7:6, hablándole Jesús acerca de aquellos de sus hermanos que no quieren entender que Él es el enviado de Dios y tiene una razón importante por la cual hacer. Dice así en el libro de Juan capítulo 7 versículo 6. Entonces, después de todo lo que le platiqué, entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mi tiempo aún no ha llegado. ¿Qué Cristo está diciendo con esto? Si mi tiempo no ha llegado, ¿será que Cristo ya tenía un entendimiento pleno de lo que tenía que ocurrir en el tiempo que Él sabía que habría? O sea, cuando Él dice mi tiempo no ha llegado, o sea, hay un tiempo establecido para cada razón de lo que yo vengo a hacer y de lo que he hecho y estoy haciendo, porque no lo hago nada más al azar, sino hay un plan que ya ha determinado mi Padre para que todo lo que yo hago acá en la tierra, que ya fue establecido por Él, se cumpla, y no lo hago solo por hacerlo. Oh, me salió un ciego así a la perdida, que no lo esperaba. No. Déjeme decirle que si ese ciego salió, fue porque dentro del plan de Dios estaba establecido que ese ciego iba a salir, que Jesucristo lo iba a salvar, que Él le iba a devolver la vista, y todo lo que ocurrió referente a Cristo, déjeme decirle que todo absolutamente tuvo una razón de ser cuando Cristo lo hizo, porque era el plan de Dios. Amén. Mi tiempo no se ha cumplido, y el de vosotros siempre está presto, siempre está disponible. O sea, ustedes pueden hacer, nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos, porque nosotros somos los dueños de nuestras acciones. Nuestro tiempo, déjeme decirle que nosotros lo hacemos lo que queremos, porque según es nuestro tiempo. Usted se da cuenta, por ejemplo, si usted tiene el descanso el día sábado, dice: como quiera el sábado yo no trabajo, me levantaré tarde, haré esto o aquello, iré a desayunar a Waffle House, a McDonald's, a Jack's o lo que sea, pero yo dispongo lo que voy a hacer al siguiente día, porque me considero que soy dueño de ese día, dueño de ese tiempo, y yo hago mi plan, mi programa, dependiendo de lo que yo quiera hacer en ese tiempo. Pero Cristo no vino a eso. Cristo vino a ajustarse a un plan de tiempo en Dios que ya había sido establecido. ¿Usted se da cuenta? Cristo hizo lo que hizo porque estaba ya establecido. Nosotros a veces decimos: no voy a ir. Tengo la corazonada de que algo me va a pasar. Tengo el presentimiento, tengo como algo en mí que no me deja que yo vaya allá. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos como parte de nuestra formación el espíritu. En el espíritu está también la intuición. Está también para nosotros lo que es la conciencia, y está en nosotros lo que es también la comunión. Pero dentro de la intuición, usted y yo presentimos algo. Usted y yo decimos: presiento que, considero que, o quizá algo de esto puede pasar. O sea, no hay una certeza. Hay una corazonada, hay un pensamiento, un sentimiento que me determina que algo que no me agradará puede ocurrir si yo lo hago. Pero en Cristo no había corazonada. En Cristo no había una intuición que le dijera:
debes o no debes, tienes que o no tienes que. Si Él fue porque estaba establecido, si Él hizo porque está establecido. ¿Sí me explico? O sea, dentro del plan de Dios, déjeme decirle que Cristo tenía certeza. Él sabía completamente lo que tenía que hacer. Pero Cristo vino solo a hacer la obra de aquel que lo había enviado. Yo me doy cuenta, allá en Guatemala se está construyendo una casa de alguien, pero quien se la estaba construyendo, el arquitecto, tuvo un accidente y no puede estar físicamente. Él está en casa y a través de videollamadas le dice a sus trabajadores qué es lo que tienen que hacer. Si me explico, dentro del plan de Dios, trayéndolo ahora acá a Jesucristo. Si aquel que tuvo el accidente está en cama y no puede estar físicamente, Él a través de videollamada dirige a sus trabajadores. Dios a través de Cristo vino a estar físicamente, y Dios el Padre a través de Cristo hizo la voluntad suya para poder cumplir un plan perfecto. Amén. Así de que en ese plan de Dios, déjeme decirle que Él ya sabía todo lo que iba a ocurrir. O sea, cuando Jesucristo habla de que está por llegar a Jerusalén y que va a haber una entrada de la cual triunfará la iglesia, que no entienden muchos, porque algunos me dicen, pero ¿por qué? Si Cristo murió y ahí terminó la obra en Cristo, ¿por qué Él murió en Jerusalén? ¿Cómo es que fue una entrada triunfal? ¿Cómo es que tuvo éxito? Pero déjeme decirle que dentro del plan de Dios, nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos también la particularidad, al igual que el de morir. Pero lo sobrenatural en Dios, depositado en Cristo, es que Él hizo algo que usted y yo no podemos. Él resucitó. Él salió de entre los muertos. Él dice la palabra que fue al corazón de la tierra y le dijo: hey, muerte, ¿dónde está tu victoria? Y tu sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? O sea, todo lo que nosotros vemos en Cristo, en lo sobrenatural, en la obra, y dije al principio, el nacimiento de una iglesia como usted y yo, que hemos sido llamados con ese propósito. O sea, cuando Cristo está por entrar en Jerusalén, desde antes de haber pedido del cielo, Él ya sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir. Cuando Él iba a entrar a Jerusalén, ya sabía que a Él al principio lo iban a adorar, que al principio le iban a cantar Hosana, Hosana en las alturas. Sabía que todos aquellos iban a estar a su lado. Sabía que después se iban a voltear la siguiente semana. Sabía que Él también iba a ser traicionado y vendido. Sabía que iba a ser negado por Pedro, que iba a ser abandonado por todos los discípulos. Él sabía que iba a ser condenado injustamente, que iba a ser puesto en la cruz, que iba a ser crucificado, que iba a morir. Y aunque algunos decían de que por su pobreza Él iba a ser enterrado entre los muertos, Él sabía, porque el profeta Isaías había dicho que Él iba a ser enterrado entre los hombres de dinero, como lo fue José de Arimatea. Y entonces todo lo que ocurriría, Jesucristo ya sabía. Pero Él caminaba en un plan ya establecido sin negarse. Él estaba abierto en voluntad, porque Él miraba el rostro suyo, el rostro mío, y Él sabía: si yo me hago para atrás, los rostros que estoy viendo entonces no tendrán vida, sino tendrán condenación eterna. Y no importa, porque yo sé que sufriré. No importa, porque yo pediré al Padre que, si es posible, que pase esa copa de mí. Pero no importa, porque sé que no lo hará, porque tiene que cumplirse, pues que si no se cumple, entonces la redención para la humanidad tampoco se cumplirá. Y todos aquellos por los que yo me vine, por los que dejé el cielo para venir a la tierra, entonces no tendrán la redención, que es la razón por la cual yo he llegado acá a la tierra. Amén. Así de que el plan perfecto de Dios, todo tiene un establecimiento en el cual Jesucristo ya sabía qué era lo que iba a hacer. Ahora el tiempo de Jesucristo había llegado. Aquel que había nacido en un pesebre, aquel que había dicho ya el profeta Miqueas, que nacería en Belén, Efrata, la ciudad del pan, ya se había cumplido. Aquel del cual había dicho ya el profeta Isaías, que llegaría y sería un vituperio que sufriría por cada uno de los humanos, también estaba por cumplirse, y Él lo sabía. Pero sabiendo todo eso,
Él caminó en obediencia para poder llegar al cumplimiento de lo que ahora usted y yo gozamos. ¿Usted piensa que la sangre de Cristo fue rociada solo porque ya no había dónde tirarla? ¿Usted piensa que tenía una razón esa sangre para llegar y para caer en determinados lugares y generaciones para que usted y yo vengamos ahora a ser salvos? ¿Usted cree que aquella eternidad de la cual Cristo en las alturas vio el sentir del hombre y la perdición por generaciones y su amor, su corazón brotó de tal manera que dijo: Padre, heme aquí, envíame a mí, yo iré, porque no puedo ver que las generaciones se pierden y yo solamente acá como visión viendo nada más las perdiciones de las generaciones? Hay una razón. Cuando Jesucristo llegó, ya había sido predicado, ya había sido profetizada su llegada. Pero ¿cómo es que años atrás Dios le había revelado ya al profeta Daniel, para que usted vea en Daniel 9:26, cómo es que Dios a través de este profeta ya había determinado lo que Cristo estaba por hacer? O sea, lo que Cristo hizo, déjeme decirle, que no fue solamente por hacerlo, sino fue cumpliendo lo que ya había sido establecido por Dios que había de cumplirse. Años, siglos atrás, el profeta Daniel había determinado. Y Jesucristo llegaba solamente a cumplir la razón por la cual Él había de venir. Confusión, coincidencia. Pasaron 150 años para que el mundo reconociera a Cristo como el enviado de Dios, como aquel que llegó a morir para perdón de nuestros pecados. 150 años después que Cristo murió, la gente comenzó a aceptar que por todo lo que Él había hecho, relacionaron las profecías y determinaron que ciertamente Cristo había sido el enviado de Dios. Pero vea usted, en el libro de Daniel 9, el versículo 26, está en el 25, pero esa porción la dejaremos. Pero veamos el 26. ¿Por qué Cristo llega en un tiempo determinado de la historia? ¿Por qué no llegó antes, como usted y como yo? ¿Por qué no llegó después? ¿Por qué llegamos en el tiempo que Dios nos envió? Es porque en el tiempo de Dios, usted y yo tenemos un plan que cumplir en su propósito. Amén. En el libro de Daniel 9, en el versículo 26, vea usted qué es lo que dice. Dice así: y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se le quitará la vida al Mesías. No dice que resucitará, se le quitará. Y ese es lastimosamente el principio en el que algunos grupos religiosos se han quedado. Pero la iglesia no nace de la muerte de Cristo, porque muerte puede tener cualquier humano. Cualquier persona muere. Día con día, segundo tras segundo, personas mueren a nivel mundial, así como nacen. Y eso no es sobrenatural, porque la vida del cuerpo tiene un tiempo determinado de existencia. Pero lo sobrenatural es lo que viene después de que se le quite la vida al Mesías. Pero dice que un príncipe que ha de venir, este traerá juicio a la tierra, porque dice de que un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Jesucristo lo sabía, que había un tiempo difícil que habría de venir, y Él quería evitarles los problemas que estaban acercándose. ¿Sabe de qué le hablaba Jesucristo? Cuando yo ya no esté, decía Jesucristo, como 37 años después, en el año 70, que mi muerte fue en el 33, después de eso, entonces ocurrirá lo que yo les estoy diciendo. Vendrá
las inundaciones. Vendrá el emperador Tito a destruir la ciudad, a matar judíos dentro de la misma ciudad, y toda la catástrofe que se espera. Ustedes no la conocen, pero yo ya sé, porque yo estoy más adelante. ¿Por qué cree usted que en el libro de Hebreos 12:2 el escritor dice: y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, Jesucristo mismo, por el gozo puesto, lo que él ya conocía, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el maltrato, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Era porque Jesucristo ya sabía. Vea, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo Jesucristo ya lo sabía. Ahora, en la lectura que nosotros hemos tenido, ¿por qué es que Jesucristo hace que todos los acontecimientos coincidan? Leímos en el principio de que Jesucristo envía a 2 de sus discípulos a recoger un pollino que está atado, y que si ese pollino, los dueños le dicen: ¿por qué lo desatáis?, Jesucristo le diga: porque el Señor lo necesita. Y todo eso ocurrió, y todo eso había sido predicho. Todo eso Zacarías 9:9 ya lo había dicho que ocurriría. Siglos antes de que ocurriera, ya la palabra lo había determinado. Y Cristo estaba entonces nada más dando cumplimiento a aquello que ya había sido establecido por Dios. Él ya lo sabía todo. Él iba a Jerusalén conociendo lo que le iba a ocurrir. Él iba a Jerusalén sabiendo que todo lo que tendría que ocurrirle tendría que ocurrir para que dentro del plan de Dios todo tuviera cumplimiento. ¿Por qué cree usted que la obra, la perfección en las obras de Cristo tuvieron tal cumplimiento que todos aceptaron al final que Jesucristo era aquel enviado de Dios que cumpliría el propósito? Vea usted que lo que dice en el libro de Apocalipsis 19:10. Porque todo lo que hizo Jesucristo, usted no crea que lo hizo por hacerlo. Habían profecías que habían sido determinadas, que tendrían que ser hechas por Jesús el Mesías, y Él las hizo para dar cumplimiento a lo que había sido establecido acerca de Él. Dice así en el libro de Apocalipsis 19, y su versículo 10 dice así: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Vea esto. Porque el testimonio, la vida, el estilo de vida de Cristo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque todo lo que Él hizo fue darle cumplimiento a algo que ya había sido establecido, que Él haría al llegar para ser reconocido como el enviado de Dios. Amén. ¿Cómo es entonces que nosotros todavía dudamos? Digo, no la iglesia, sino los inconversos, los pecadores, aquellos que no aceptan a Cristo. ¿Cómo es que se duda todavía de algo que ya había sido predicho y que tuvo cumplimiento en Él, y que aún hechas las obras no se pueda creer en lo que Él hizo? Jesucristo dijo: si no creéis en mí, creed a las obras que yo hago, porque ellas dan evidencia de mí. Si nosotros decimos que Cristo es aquel que llegó con ese propósito, pero no creemos a lo que Él hizo, automáticamente es como que si nosotros no hubiéramos creído en Él. Desde tiempo atrás, ya Zacarías 9:9 había establecido que Jesucristo entraría a Jerusalén montado en un pollino que nunca había sido montado por nadie. Un hijo de asna que llegaría a cumplir la profecía de la cual se estaba estableciendo desde siglos atrás antes de que Cristo llegara.
¿Por qué es que aun cuando los judíos vieron que él entraba, no creyeron en lo que ya había sido establecido desde antes del tiempo? Vea usted lo que dice. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Está hablando a Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo es que siglos atrás había sido determinado cómo llegaría aquel que el mundo judío hasta el día de hoy espera como revolucionario, como transformador político, como alguien que lo saque de una condición que tiene relación política con todo el mundo, y no creyeron en aquel que traía su reinado enviado directamente de los cielos? ¿Cómo es que hasta el día de hoy aquellos que vieron la evidencia en la entrada de Cristo por revelación de Dios, cómo es que no creyeron? Hasta los religiosos, a los fariseos, los escribas, los saduceos, todos ellos sabiendo, porque si eran escribas era porque traducían la palabra del Señor, tenían mucho conocimiento, y aún así, sabiendo que Cristo llegaría de un lugar pequeño que había sido establecido por Miqueas 5:2, que nacería en la ciudad de Belén, una aldea tan pequeña que no tenía renombre en ese entonces. ¿Cómo llegaría entonces aquel que ya el profeta Isaías había determinado que nacería de un vientre virginal, que nacería de una mujer que no había conocido varón alguno, que iba a ser rechazado por todos los hombres, que iba a pasar por vituperio, que iba a ser maltratado, pero que su amor era tal que como oveja llevada al matadero, dice, no abrió su boca, enmudeció, no respondió, no contestó, porque su amor era mayor que todo lo por lo que él estuviera pasando. Pero sin importar todas las razones por las que tuvo que pasar, él sabía que eran necesarias, porque había sido establecida por el Padre dentro de su voluntad, y había que cumplirla para que se dieran cuenta que él era el enviado de Dios. ¿Cómo es que ya desde el profeta Isaías ya Dios había dado a conocer a la humanidad de que aquel que sería maltratado, aquel que nació como noble, aquel que nació en su pobreza, aquel del cual José y María, por no tener condición, llegaron al templo en el día 40 de su nacimiento y llevaron en sacrificio un palomo y una tórtola, porque no había condición económica. Aquel que era parte de la nobleza, de la pobreza, aquel que era considerado dentro de las personas que no tenían condición económica alguna, entonces le dijo a sus discípulos: vendré, regresaré, volveré como el rey que viene a hacer juicio. Yo sé que usted mira televisión o la mira a su tiempo. ¿Usted se recuerda de Arnold Schwarzenegger cuando hablaba del Terminator? Cuando hablaba del exterminador, cuando decía I'll be back, yo volveré, yo regresaré. Y esa promesa la tomó él de la palabra, porque Jesucristo dice en esta hora: oh, yo fui a preparar morada para ustedes, ya está listo todo, solo esperándolos a ustedes para cuando yo regrese, pero regresaré, volveré, vendré nuevamente. Tendrán que estar preparados como siervos fieles, tendrán que estar trabajando para poder llevar adelante mi obra, y entonces yo volveré, porque entonces después de decirles: en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré, entra pues al gozo de tu Señor. Llegarán entonces a recibir aquello por la razón por la cual yo he llegado acá a la tierra. Y si aquella palabra de la cruz queda sin efecto para muchos, para aquellos que se salvan, para aquellos que entienden, para aquellos que reconocen que Cristo llegó en un tiempo determinado por Dios, que hizo lo que hizo en un tiempo determinado por Dios, que según el profeta Isaías, Cristo vino para ser sustituto, para que nosotros no muriéramos eternamente, sino en la cruz Él enterró, Él clavó, Él dejó los pecados de la humanidad, Él se hizo pecador siendo perfecto, para que usted y yo ahora tengamos entonces el privilegio de ser llamados hijos de Dios, ser considerados justos, y como dijo el apóstol Pedro, estar en los lugares celestiales juntamente
juntamente con Cristo a la diestra del Padre. La obra perfecta de Cristo no la hizo por hacerla. La hizo por amor a usted y por amor a mí, para poder entonces entregarnos una razón de vida de la cual usted y yo podamos gozar eternamente. La traición de Cristo a través de Judas, Cristo la sabía. Desde el salmista, ya el salmista había dicho que otro ocupe su lugar, porque se hablaba de la traición de Judas. Él ya sabía de la negación de Pedro, de aquel que dijo: mi vida daré por ti. Pedro, tu vida no te pertenece, tu vida es mía, de la cual tampoco tú puedes tener voluntad sobre ella. Pero de cierto te digo, que antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. ¿Cómo entonces Cristo tuvo que pasar lo que pasó? ¿Cree usted que Cristo no sabía que estando en el Getsemaní, en la noche llegarían aquellos a arrestarlo? ¿Será que Cristo se durmió y no sabía que llegarían esa noche? ¿O cómo es que aquellos que llegaron con antorchas y Jesucristo les dijo: venid a mí, con espada, con palos, como que si yo fuera un asesino, y yo he estado en el templo todos los días predicando la verdad de Dios? ¿Cree usted que lo tomó por sorpresa? ¿O Cristo ya sabía qué era lo que iba a ocurrir? En la lectura que nosotros hemos tenido, nosotros vemos una porción de la cual debemos reconocer, porque el tiempo de la entrada triunfal está llegando. Todo lo que se habló de Cristo está por cumplirse. Cristo sabe que el tiempo del cual les habló a sus hermanos no era a finales de septiembre, ni era a mediados de octubre, porque él sabía que no podía llegar fuera de tiempo. Pero vea usted cómo es la misericordia de Dios. Quizás nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres murieron en desconocimiento, pero en el tiempo de Dios, usted y yo estábamos dentro de ese plan. Si en el día de hoy gozamos de la eternidad en Cristo, es porque era el tiempo en el cual Dios quería establecernos para poder darnos ese privilegio. Pero termina diciendo en los últimos versículos que nosotros leímos, del 41, dice la palabra: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallada, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dice la palabra que antes de entrar a Jerusalén, Jesucristo lloró sobre ella. Jesucristo lloró sobre la tierra. Jesucristo lloró sobre cada mortal en el lugar donde estaba establecido. Tu tierra es donde tú estás. Tu tierra es donde tú te mueves. ¿Por qué crees que en 2 de Crónicas 7:14 la palabra dice que si nosotros nos arrepentimos, si nosotros aceptamos a Dios, si nos volvemos de nuestro antiguo camino, dice que Dios escuchará desde lo alto, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra? Dice así: si se humillare
mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y se volvieren de sus malos caminos, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice Segunda de Crónicas 7:14. ¿Cuál es tu tierra entonces? Si es donde tú te mueves. Dice la palabra que Jesucristo lloró por todos los acontecimientos que estaban por venir. Y dijo: Jerusalén, si tan solo tú entendieras el tiempo de tu paz, pero hoy están velados tus ojos. Porque vendrán días en los cuales crearán vallado, te rodearán, te circularán, matarán dentro de ti a tus hijos. Pero ahora están velados tus ojos. Oh iglesia, si tan solo tú entendieras que este es el tiempo de tu visitación. Este es el tiempo en el que Cristo llega a tu vida. Este es el tiempo en el que el mensaje del cielo te ha sido enviado. Este es el tiempo en el cual Cristo estaba estableciendo para ti y para mí. ¿Por qué no fue con sus hermanos para dar a conocer sus milagros en Judea? Porque le dijo Jesucristo en Juan 7:6: mi tiempo aún no ha llegado. El cumplir esa promesa aún no es el tiempo. ¿Por qué Cristo esperó para que a tu vida llegara su voz a través de un predicador? ¿Por qué no moriste antes? ¿Por qué no morí yo antes? Si me decía una mi cuñada: usted es mal agradecido, debiera estar agradecido con su hermano, porque usted se hubiera muerto desde niño, desde bebé, porque estaba enfermo y sus padres no tenían dinero para poder comprar medicamento, y fue su hermano el que prestó para poder comprarlo. Vive Dios que no le miento. Y dije: ¿cómo es el plan de Dios tan perfecto? Que si hubiera muerto yo desde mi niñez, mi familia, mi padre, mis hermanos no hubieran recibido el beneficio que Dios me permitió estando yo acá. Y entendí muchas cosas que antes no entendía. El tiempo de Dios es perfecto para tu vida. Él llega a tiempo y fuera de tiempo. Él llega en el momento justo, en el cual Él sabe que tú necesitarás la fuerza interior que no está en ti para poder Él dártela y salir de la situación por la que tendrás que pasar el día de mañana. Oh, pero yo estoy bien. Económicamente yo no tengo problemas. Tengo ingresos suficientes y pago mis gastos. Aunque la luz me salga alta, yo tengo dinero para pagar. Tengo todo a nivel, estoy solvente. No necesito. Pero ¿qué del día de mañana? ¿Qué ocurrirá en el día de mañana? Como Cristo lloró sobre la tierra de Jerusalén antes de entrar. Y le dijo: Jerusalén, si tú conocieras lo que es para tu paz, pero hoy están velados tus ojos, porque llegará el tiempo en que te tomarán por vallado los enemigos, destruirán esta ciudad, no quedará piedra sobre piedra,
matarán a tus hijos dentro de ti. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación, porque te jactaste del presente, sin conocer los días por venir, de los cuales yo ya tengo el conocimiento. Y termino con esto. Hubo una niña que era muy amada por su padre, una niña que de noche a la mañana enfermó grandemente y estaba a punto de morir. Era cuestión de tiempo. Le quedaban pocos minutos de vida. Me encontraba un donador de corazón, porque muchos esperaban a un donante. El tiempo apremiaba, la niña moría, el tiempo se le estaba acabando, y de repente llega la operación a esta niña. Al despertar ella se pone muy contenta y dijo: me he salvado, tengo otra oportunidad, traigan a mi padre porque quiero compartir la noticia. Pero alguien le susurró al oído y le dijo: el corazón que tú tienes ahora era el que tenía tu padre, que prefirió que tú vivieras, y aunque él muriera, para poder darte la existencia. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Entregó su corazón, entregó su vida, entregó su sangre, para que tú y yo viviéramos. Y hasta el día de hoy cada soplo viene por la misericordia de Dios extendida a través de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte, amado pueblo, que te pongas de pie en esta hora. ¿Por qué entonces está por ocurrir, según la lectura, lo que marcará el final de Cristo? ¿Por qué está por ocurrir lo que Cristo ya sabía que pasaría? ¿Por qué entonces no fue a Jerusalén cuando sus hermanos le dijeron? Porque Él les dijo: aún mi tiempo no ha llegado. Ese tiempo para ti y para mí, Cristo lo sabía. El que llegó a hablarnos de Cristo, Cristo lo sabía. Aquel que trajo su voz para que Cristo hablara a nuestro oído y a nuestro espíritu, Cristo ya sabía. Así de que nadie absolutamente viene a Cristo sin antes ser enviado por el Padre. Amén.